Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí estamos después de estar anunciando que no iba a haber programa esta semana, pero aquí estoy, aunque tengo un apósito aquí en la cara, que es más lo ostentoso que parece que lo que realmente es, ¿no? O sea, con lo cual, bueno, pues tengo que protegerme un poco la cara. Así que a todas las personas que se han interesado me han mandado mensajes en Windows, en Facebook, en redes sociales, a todos muchas gracias por interesarse. Muchas gracias de corazón. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ¿Qué pues tal? ¿Cómo estás? maravillosamente bien. Aquí prestos y dispuestos a ofrecer cosas en beneficio de las personas. Oye, una pregunta que se me ocurre. ¿Qué es un neuropsicólogo? Un neuropsicólogo es un profesional de la salud mental que estudia los aspectos biológicos en relación a la conducta humana. Los aspectos biológicos hablamos del funcionamiento estructural, conectivo y funcional del cerebro. Uh -huh. Bueno, la salud mental. No paro de leer en redes, no paro de leer en muchos sitios que la salud mental ahora mismo está manifiestamente mejorable, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? El tema de la salud mental siempre va a ser un tema, yo creo que hasta el día de hoy, un poco complejo, más que todo por lo que se piensa, ¿no? Acerca del tema. Eh, Hoy en día hay mucha psicologización a través de las redes sociales, que yo creo que sería uno de los principales puntos que yo creo que no permite que realmente se pueda llevar a cabo un adecuado diagnóstico, un adecuado tratamiento en el tema que respecta a la salud mental, dado que muchas veces la información o el exceso de información que hay en las redes sociales eh, hace que las personas la utilicen para poderse autodiagnosticar o etiquetar o clasificar, ¿no? A las personas dentro de determinado contexto. Eh, pero eso es muy peligroso porque el tema de la salud mental no es una receta de cocina, ¿no? No es de que yo voy a un manual diagnóstico y empiezo a ver cuáles son los criterios para llevar a cabo una evaluación como tal, sino hay que hacer una historia clínica, hay que hacer una serie de aplicaciones de test psicométricos que nos permitan en conjunto, ¿no? Con los criterios diagnósticos, poder tener un panorama más amplio para analizar la conducta humana en diversos ámbitos. Y es por ello de que se requiere de una mayor seriedad, ¿no? Hoy en día en las redes sociales prácticamente todos son narcisistas y se detona, ¿no? Un fenómeno colectivo, se detona esta parte de que empiezan las personas, ¿no? A agarrar como esta tendencia, ¿no? Y entonces se repite de manera contagiosa, por decirlo, el aplicar, ¿no? Una serie de características a las personas por determinadas conductas o comportamientos. Doctor, bueno, el tema de hoy que te propuse, porque como te decía antes por la antena, vamos a hacer una serie de ediciones especiales basados un poco en, basado un poco en los papás y en los niños, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Ofrecer una serie de abanico de programas donde podamos siempre ir en beneficio del niño y del papá. ¿Hasta qué extremo, doctor, eh, estamos nuestros yo como niño? ¿De qué manera puedo estar influido por mi padre para el estrés o para la ansiedad?
Es decir, evidentemente yo no soy ya un niño, ¿no? Y mi papá pues ya no está con nosotros, ¿no? Pero bueno, que sirva un poco de ejemplo para que eh, cómo el ejemplo del papá con ansiedad o con estrés puede influir en el niño. Ok, es una muy buena pregunta. Mira, el tema de la ansiedad y la depresión, estamos hablando de estadios que se presentan a partir de muchos factores. Cuando hablamos de los niños, tendríamos que hablar del tema de la gestión emocional. El hablar de la gestión emocional es, de alguna manera, el comprender cómo los niños justamente se regulan, cómo los niños aprenden, vamos a decir, a gobernar sus estados emocionales. En este aspecto, eh, es importante entender de que los niños aprenden por observación. Ajá, Lo que observan es lo que imitan. Entonces, en este aspecto, eh, es muy importante la actuación que llevan a cabo los cuidadores o los padres que están a cargo justamente del desarrollo psicoemocional. Cuando hablamos de desarrollo psicoemocional, estamos hablando de un tránsito, de una serie de etapas que va pasando el niño y que en esas etapas va justamente construyendo o desarrollando su estructura psíquica, y que por ende le lleva a poder comprender el cómo gobernarse. Entonces aquí hay una palabra clave que se llama modelado. El modelado eh, tiene que ver justamente con esto que yo le transmito al niño para justamente aprender y poder resolver. Entonces, el hablar de regulación emocional, el hablar del gobierno de tus emociones, hablamos de una toma de decisión. Una toma de decisión que a nivel del cerebro se realiza entre la parte emocional y la parte lógica, objetiva y congruente. Pero estamos hablando de procesamiento de información. Estamos hablando de estimular las áreas que intervienen justamente en esa evaluación. Te voy a poner un ejemplo. Si un niño, todos los seres humanos evolutivamente hablando nos movemos por el placer. Es decir, el placer juega un papel importante como reforzador de la conducta humana. Aquello que nos resulta placentero va a ser totalmente susceptible de ser repetido, porque para el cerebro el placer significa algo bueno, es algo que busca. Entonces, los niños tienden justamente a tener un cerebro mucho más emocional, porque las áreas más inteligentes del cerebro que se encuentran en la parte prefrontal, los niños no la llegan a desarrollar completamente o no termina de conectarse hasta los 25, 26 años en los hombres, y en las mujeres hasta los 21 o 22 años. Recién a esa edad podríamos decir que se tiene la capacidad de poder tomar una decisión más lógica, objetiva, congruente y menos impulsiva. Entonces, un niño, un adolescente, es totalmente más impulsivo, más reactivo, y no es para nada, vamos a decir, congruente, objetivo, lógico, racional. Entonces, la predominancia en la toma de decisión va a ser de tipo emocional. Entonces, es labor de los padres cuidar cuidar sus conductas
porque son un referente que los niños observan y también son responsables de estimular las áreas más inteligentes del cerebro, esta estructura prefrontal, que se compone de tres partes importantes. Está la dorsolateral, la ventromedial y la órbitofrontal. Estas son como, vamos a decir, la forma en cómo dividimos la corteza prefrontal y cada una cumple una función específica en el tema de la gestión. Hay una área que se encarga más de la planificación, de la organización, de la conducta a largo plazo. Hay otra área que se dedica a la interpretación, a la regulación que tiene que ver con la interacción social. Hay otra área que se dedica a la inhibición de la conducta, que se dedica a gestionar justamente la conducta impulsiva que tiene que ver con el autocontrol. Entonces, lo que debemos de hacer es ayudar a los niños a poder gestionar mejor justamente estas áreas. Pero en Entonces, nosotros, cuando un ¿no? niño, ¿Te refieres en nosotros? claro, cuando un niño, por ejemplo, viene y te dice, papá, vámonos al parque, vámonos a jugar, quedaste que ibas a jugar conmigo y de repente yo llego cansado, agotado y de repente estoy con otras preocupaciones y no voy a cumplir mi palabra con el niño, de repente yo voy y se lo sustituyo por algo placentero. ¿Qué te parece si mañana mejor vamos al parque y mira, ten mi celular, ponte a jugar? O vente, vamos y te compro un helado. Entonces tratamos de recompensar al niño de manera inmediata y no le enseñamos a pensar, no le enseñamos a tomar conciencia, no le enseñamos a retrasar la recompensa. Entonces prácticamente nos volvemos nosotros un estímulo en el cual estamos dándole de manera inmediata al niño lo que quiere o se lo estamos sustituyendo por algo placentero para yo comprar tiempo, para comprar mi tranquilidad, para no tener que educar. Entonces uso un objeto externo para que me sirva de alguna manera y que pueda entretener al niño. Eh, Muy buena, sí, porque ¿crees, doctor, que usamos mucho los adultos en general en darle eso que tú comentabas antes, el verle el móvil a los niños o poner la televisión, abusamos demasiado? Claro, es que lamentablemente es un factor sociocultural. Estamos inmersos en un ambiente que quiere las cosas rápido, que no tenemos tiempo, que vivimos bajo estrés, bajo tensión. Entonces, eso hace que no podamos realmente prestar atención, o sea, genera una incapacidad de poder apreciar y valorar en lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque los padres están bajo su rol, o sea, vamos a decir, o trabajan todo el día para cubrir las necesidades materiales, pero descuidan las necesidades emocionales. O la mamá está en casa cuidando las necesidades, entre comillas, emocionales de los hijos, sin embargo, la labor extenuante de llevar a cabo una casa, de estar pendiente de la escuela, de tener la ropa limpia, todas las labores que indica el estar en un hogar, también hacen de que se agoten y tampoco presten esa cuestión de tiempo, ¿no? A esta necesidad emocional. Entonces tú ves a la madre que está lavando, está haciendo otras cosas y el niño por ahí está jugando y no está recibiendo atención y los niños quieren atención. Entonces, cuando no tienen lo que quieren, hacen berrinche, es su manera de protestar. Y el berrinche incrementa la tensión en la madre o en el padre, y entonces se irritan. En vez de enseñarle
o sea, de tomarse el tiempo para decirle al niño, entiendo que te sientas ahorita enojado, entiendo que te sientas triste, pero ahorita dame un tiempo porque tengo que hacer esto. O sea, uno piensa que los niños no entienden, pero la planificación, el decirle a los niños qué va a suceder, les da seguridad y tranquilidad. O sea, voy a ponerles un ejemplo. Si sé que voy a ir con mi hija de 6 años al supermercado y sé que hay juguetes, hay una área de juguetes y voy a pasar por ahí, o mi hija me va a pedir que vayamos a ver los juguetes, entonces yo ya sé que si no le compro el juguete, lo que va a suceder es que va a ser un berrinche. Entonces, si yo me anticipo y le digo, ¿sabes qué, hija? Vamos a ir al supermercado. Yo sé que quieres un juguete. Yo sé que vas a querer que te compre algo, pero ahorita no tengo dinero. Pero en esta libreta vamos a apuntar lo que quieres y ahora a fin de mes que cobre, venimos y te compro el juguete. A eso me refiero. Eso le da al niño, a la niña, organización mental. Le da certeza y le da seguridad. Eso es lo que podemos hacer, pero eso requiere tiempo, eso requiere de un padre, una madre consciente. Entonces, si no estamos en esa sintonía, pues no hacemos eso. O sea, nos volvemos a enfrascar en la parte inmediata, rápida. Y entonces los niños aprenden también a resolver de la misma manera. O sea, ves a una madre gritando, ay, que, a ver, levanta tus juguetes, porque ya viste todo lo que hiciste, y grita y se desespera, y tú quieres que tu hijo se regule. Pues no, ¿de dónde se va a regular? Si lo que está viendo es que está normalizando que la mamá tiende a reaccionar cuando se estresa de una manera en la que empieza a gritar, empieza a estar ansiosa, entonces no puede ser, ¿verdad? Nuestra querida Paloma, bueno, o sea, ha pensado, yo pensé igual que ella, ¿no? Porque dice que después, cuando cobre, esa promesa que le has hecho hay que cumplirla sí o sí, ¿no? Si no, la decepción puede ser muy fuerte, ¿no? Ah, claro, claro, si no cumplimos lo que prometemos, vamos a generar una problemática, ¿no? Porque el niño, aunque sea pequeño y no encuentre vamos a decir, un concepto semántico de lo que pasa, sí interpreta desde la experiencia. Entonces va a decir, mi papá no cumple, mi mamá no cumple. Entonces no hay un respeto. Las personas pueden prometer y no cumplir. Y ahí ya estamos enseñando, o sea, estamos dándole aprendizaje. Por tanto, Ese es el punto. por tanto, es muy importante no prometer aquello que no vayas a cumplir. Evidentemente, si esa señora, esa mamá, digamos que su economía no es lo suficientemente sustanciosa, pues en lugar de prometer un juguete que puede costar más o menos dinero, sí puede comprar pues alguna cosita mucho más elemental, pero cumplir al fin y a la postre, ¿no? Y evidentemente que sea saludable, ¿no? Porque si le vas a prometer que vas a comprar unos caramelos, pues evidentemente el beneficio de una cosa se va por la otra parte, ¿no? Claro, es que por eso es importante entender que cuando hablamos del tema de regulación emocional en niños, es importante el modelado. O sea, no olvidar que el niño aprende a gestionarse por lo que observa lo imita. Es importante los límites y las rutinas. Ya les expliqué las rutinas, ¿no? El anticiparte a lo que vas a hacer, eso genera certidumbre, seguridad en el niño, en la niña. Los límites son importantes. Los límites regulan la conducta. Eh, Luego también es importante fomentar la comunicación. Hay que tomarnos tiempo para que el niño exprese lo que siente.
No, 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 no se llora. ¿Por qué lloras? No pasó nada. Ay, es cualquier cosa. No, eso no. Hay que decirle al niño, a ver, siéntate, respira, enseñarle a respirar, a tranquilizarse. Es importante decirle, expresa tus emociones, ¿dónde te duele? ¿Te duele mucho? Entonces, eso ayuda a que pueda haber una identificación y nombrar las emociones. Eso ayuda a gestionarse porque uno aprende a conocerse, a identificar, aprende a que las emociones no son malas. El expresar una emoción es algo sano. En cambio, eso no pasa, ¿no? Porque todos los adultos tenemos problemas para expresar emociones, porque de chiquitos nos dijeron que el enojarse es malo, el llorar es malo. Entonces, yo no me enseño a transmitir la emoción y entonces no me conozco. Y aparte cargo culpa, porque si me enojo me va a dar culpa, porque me enseñaron que eso no se hace, que eso es malo. Bueno, Entonces son errores que tenemos. yo no sé, doctor, si en tu país esto bueno, aquí se hacía mucho antes, no sé ahora, pero cuando los mayores hablan, los niños se callan. Era una tónica bastante habitual en ese tema. Yo soy mayor, tú eres pequeño, no opines. Con lo cual eso me imagino que no sé si se seguirá esto utilizando, no lo sé, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo recibía eso, yo que soy una pirotrapilla pequeña, o sea, es decir, eso evidentemente me imagino que no debe ser adecuado decirle a un niño, cuando los mayores hablan, los niños se callan. Sí, esto cuando los mayores hablan, los niños se callan. Pues son estas frases que se van adoptando de manera a nivel del social y que nosotros las vamos repitiendo porque en algún punto nos convienen, ¿sí? O sea, al papá le conviene enseñarle al hijo que se calle cuando él habla, ¿no? Es una forma de imposición del respeto. Pero en la imposición no hay conciencia y el problema es que para que funcione la corteza prefrontal, para que los niños sean más objetivos, congruentes, lógicos, necesitan aprender a ser conscientes. Entonces, prácticamente la enseñanza que hacemos los padres sobre los hijos, no los enseñamos a ser conscientes, sino reactivos. Entonces, no toleran la frustración, no se dan tiempo de reconocer sus emociones. Pues, doctor, ¿cómo detectar en un niño, ya se ha hecho algunas pinceladas, pero cómo averiguar en un niño eh, cómo detectar el estrés o la ansiedad? ¿Qué síntomas tiene un niño que es, bueno, que tiene esos síntomas que El tiene? estrés y la ansiedad en los niños tiene varios síntomas, ¿no? Hay síntomas a nivel del comportamiento, que tenemos mayor irritabilidad, mayor agresividad, tenemos distanciamiento social, tenemos problemas de concentración, cambios de apetito, cambios en el sueño, un niño que cambia sus patrones de conducta, ¿sí? Los padres van a darse cuenta rápido, porque el cambio es muy notorio. Hay síntomas físicos, dolores de barriga, dolores de cabeza, empiezan a haber bruxismo, o sea, empiezan a apretar la quijada al dormir, pueden tener pesadillas, empiezan a tener problemas en cuanto a, a retener las heces, en cuanto a orinarse, Ah, o sea, empieza a haber todas esas problemáticas. Luego hay preocupación excesiva, ¿no? Que sería el miedo
pues, por ejemplo, a ir a la escuela cuando hay algún tipo de bullying. También podemos ver que hay cierta anticipación al futuro, o sea, el niño empieza a tener miedo de cosas que podrían suceder, aunque él dijera, es que debajo de mi cama hay un monstruo, o es que en el armario hay un monstruo. Hay que cuidar, por ejemplo, en ese aspecto lo que ve el niño. Las películas de terror, las películas violentas tienden a tener un impacto en el niño porque son estimuladores. Entonces, cuando ven ese tipo de películas, no van a poder conciliar el sueño, van a generarles miedo, tensión. Entonces, siempre hay que estar cuidando todos esos aspectos. Bien, doctor, por ejemplo, el, has hablado antes del estrés. O sea, si un niño ve que su papá está estresado a tope y le contesta de mala manera, ¿eso qué le puede suponer al niño? Es decir, porque antes has hablado de que muchas veces le damos el móvil o le ponemos la televisión o le decimos, le damos un juguete para que juegue. Pero eso muchas veces puede paliar realmente lo que le está sucediendo al papá y por consiguiente y le puede afectar al niño. Claro, lo que pasa es que cuando el padre está focalizado en algún tipo de problemática y el niño viene y quiere jugar con él, el padre, por una cuestión, vamos a decir, de atención, va a generar un lenguaje no verbal que el niño va a interpretar y va a sentir rechazo. Entonces, la interpretación más básica y primitiva es ser mi papá no me quiere, mi papá no quiere estar conmigo. Y eso va a detonar en agresión, en enojo o dependiendo del contexto en un berrinche. Y el padre cuando ve eso sirve como un reestimulador. Entonces el padre puede reaccionar más agresivamente, ¿no? Porque va a interpretar que el niño no lo está comprendiendo. Y todo esto es a nivel inconsciente, o sea, es un fenómeno reactivo porque hay un predominio de la emoción. Vamos a ver. Sí, doctor. Eh, te has levantado y ya se ha acabado la pregunta. Ah, bueno, hay otra pregunta más por aquí que me gustaría comentarte. Ah, mira, buena pregunta, que es bastante genérica por otra parte. Muchos niños se muerden las uñas, ¿no? ¿Cómo actuar en este caso? Bueno, primero, ¿cuál es el motivo que un niño se pueda morder mucho las uñas? Que es importante. Eso se llama una conducta estereotipada. Generalmente las conductas estereotipadas son inconscientes y son un mecanismo para poder disminuir la tensión, para disminuir la ansiedad. Entonces, ahí lo que hay que trabajar es cuál es el fenómeno ansiógeno antes de que se vuelva un hábito, porque luego eso se va formando malos hábitos. Entonces, ya empieza a haber un tránsito de una conducta estereotipada como a manera de tic, va a transmutar en placer. Entonces, se habitúa a la conducta porque resulta ser placentera. Al ser placentera, el individuo la repite porque se siente cómodo, porque genera una sensación de bienestar. Un niño, o sea que es bastante habitual por otra parte que los niños se muerdan las uñas. Yo conozco casos de niños que se muerden inclusive o que se han comido inclusive mordido las uñas de los pies. Algo realmente se ve que su nivel de ansiedad era fuerte, ¿no? Es que hay muchas conductas, o sea, se pueden chupar los dedos, se orinan en la cama, pero todo eso proviene de un fenómeno ansiógeno. ¿Eso qué quiere decir? De que existe dentro del entorno del ambiente un estresor el cual el niño no está pudiendo gestionar o regular.
Y eso puede ser peleas en el hogar, puede ser una película de terror, puede ser de que al niño le contaron algo que le dio miedo. Entonces, cuando el niño no puede gestionar eso, busca de alguna manera algún tipo de objeto que le sirva como compensación. Entonces, a través de ese objeto o de esa acción, va a obtener placer o va a obtener una respuesta que va a generar una disminución de ese malestar. Entonces, prevalece, ¿por qué? Porque el fenómeno ansiógeno, el evento, el suceso, todavía persiste en el tiempo. Bueno, Paloma se está anticipando a las preguntas, ¿no? Porque dice, el orinarse en la cama a un niño mayor de 3 años es síntoma de estrés o es fisiológico. O ambas cosas, pregunto. Eh, pues el control de esfínteres es todavía normal hasta los 3 años. ¿No? Después de los 3 años ya se consideraría algún tipo de problemática que no es del ámbito fisiológico. Bien, pues, vale. Pues. Bueno, ahora vamos a ver una cosa, cómo ayudar a los niños. Es decir, el lenguaje positivo para los niños puede ser realmente como muy interesante para lenguaje positivo. Es decir, por ejemplo, no corras, ¿no? Es un ejemplo, ¿verdad? Ves despacio, por favor, ¿no? Es decir, el lenguaje hasta qué extremo puede afectar y el lenguaje positivo mucho más todavía. He puesto un ejemplo tontito, ¿no? Pero bueno, eh, no corras mucho, Eso, ves despacio, eso se, claro, eso se conoce como efecto Pigmalión o se podría conocer como un sesgo de atribución. Pero, ¿qué significa esto? De que efectivamente puede haber palabras que yo le repito a mi hijo que lo pueden motivar o lo pueden desalentar. El hecho de decirle, tú puedes, eres un ganador, y estimularlo y vamos a decirle, hacer de que él empiece a desarrollar esta perspectiva positiva de sí mismo, va a contribuir a que tenga un mayor desarrollo en el potencial. Si yo le digo que es tonto, que no puede, va a haber una afectación a nivel de la autoestima, ¿no? Entonces tiene que ver con la parte de la autoestima. ¿La podemos fortalecer o la podemos disminuir? o sea, por lo tanto, el lenguaje positivo siempre, ¿verdad? El lenguaje positivo siempre. Puede ser, Claro, el lenguaje positivo siempre. digamos, eh, de corazón, más que podría ser un lenguaje positivo, digamos, estándar, ¿no? Que pudiera ser menos positivo, porque los niños detectan realmente si estás hablando en plan estándar o estás hablando en plan de corazón. Eso es, un niño lo detecta perfectamente, ¿verdad? Claro, sí. O sea, técnicamente los niños aprenden por lenguaje no verbal. Ajá. Entonces, el aprender por lenguaje no verbal quiere decir de que interpretan justamente toda esta parte de las expresiones. Entonces, prácticamente la experiencia es lo que genera aprendizaje. En este aspecto de hablar de aprendizaje, tenemos que tomar en cuenta que entre los 8 y 12 años de edad es la edad más crucial y relevante en donde se aprenden la mayoría de modelados. Ajá. O sea, en esta edad es prácticamente determinista de que todo aquello que observo voy a terminar imitando en mi edad adulta. Entonces, esa es una edad muy importante, porque de ahí vamos a sacar los patrones conductuales que en la adultez vamos a utilizar. El moderado infantil es un tema realmente interesante a través de la PNL, me imagino, ¿no?
Bueno, doctor, Paloma nos hace una pregunta que esta Paloma no se me había ocurrido, la verdad. Dice, ¿cómo diagnosticar a un niño con alguna psicopatía como el TDA? Es complejo el poder diagnosticar a un niño en edad temprana de un problema como psicopatía. Hay un trastorno que se llama negativista desafiante y que es el que es diagnosticado en una edad entre los 5 a los más o menos 8 o 9 años. Y reúne una serie de criterios que deben de ser evaluados, pero se caracteriza por la conducta impulsiva, porque no se respetan los límites, no se respeta la autoridad, porque hay comportamiento agresivo. Entonces, esa sería la base en un niño que podría migrar a un trastorno antisocial, porque la psicopatía es un trastorno antisocial, ¿no? Igual que la sociopatía. Se llaman, en el DSM-5 están como trastornos antisociales. Profesor, por no verlo todo de un modo realmente que pudiera ser, ¿puede tener algún aspecto positivo el estrés en el niño y en el adulto? ¿Puede tener algún extremo, algún tema positivo? Claro, el estrés a corto plazo cumple una función que ayuda a motivar la conducta. Entonces, no siempre es malo, mejora los procesos cognitivos de atención, de memoria. Necesitamos un grado de estrés para aprender. El problema es cuando se desarrolla lo que es el estrés crónico. El estrés crónico es lo que llega a realizar cambios, cambios a nivel del cerebro que van a terminar afectando el aprendizaje, la memoria y la gestión emocional, la regulación emocional. Profesor, has hablado de muchas cosas respecto a los niños y también de los papás, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería un poco algunos tips para que puedan ser interesantes de, digamos, de inmediato adaptación? Es decir, que el papá, el abuelo, el educador pueda adaptar para el niño. Has dicho muchos tips. ¿Hay algún tip que tú consideras de más interés? ¿Cómo ayudamos a los niños? Hay que ofrecer apoyo emocional. El ofrecer apoyo emocional tiene que ver con escuchar con atención. Escuchar con atención es que el padre, la madre, tomen el tiempo para que el niño exprese lo que le está sucediendo. Y hay que validar sus sentimientos. No hacer que, no negarlos. No llores, no te enojes, ¿no? No, hay que dejar que expresen. Y hay que ofrecerles consuelo. Entonces, estamos hablando prácticamente de una comunicación asertiva. Es que aprenda el niño a expresarse de la manera más clara, objetiva, en donde pueda tener un reconocimiento de sus emociones y que también pueda él pueda percibir y sentir de que no está solo. Eso es una parte muy importante. Luego tenemos enseñarles las técnicas de relajación. Hay que enseñarles a respirar de manera profunda. Eso les va a ayudar mucho. Hay que enseñarles a que se tomen el tiempo para poder gestionar sus emociones, si están enojados, si están tristes. Hay que fomentar un buen estilo de vida. O sea, hay que entender que dormir lo suficiente, alimentarse adecuadamente, el que tengan actividad física va a ayudar de gran manera. Los niños que no se alimentan bien tienen problemas estructurales, conectivos, funcionales a nivel del cerebro.
Entonces es importante cuidar todo esto. El establecer límites y rutinas les brinda seguridad y estabilidad. Y si hubiera algo que se sale de control con todos estos consejos y no se pudiera controlar, hay que ir con un profesional. Porque a veces tenemos niños con cerebros neurodivergentes que pueden tener trastorno del espectro autista o trastorno de atención e hiperactividad. Entonces son niños que les cuesta concentrarse, les cuesta socializar, que son niños que no pueden estar quietos, son más agresivos, irritables, impulsivos. Entonces siempre es bueno ir con un profesional para diagnosticar y descartar, porque yo podría estar interpretando, ¿no?, su conducta desde algo diferente y no necesariamente es lo que está pasando. Bien, bueno, me encanta deciros que el próximo lunes vamos a hacer un programa sobre los NAS. ¿Quiénes son los NAS? Son los niños altamente sensibles. Es decir, es muy interesante que, bueno, que detectéis un poco si vuestros niños pueden ser NAS para mirarlo. Es decir, porque, bueno, en este campo de la educación, del estrés, un poco de la ansiedad, digamos, términos, fórmulas mágicas, no hay porque, o sí hay, porque cada persona tenemos unas características personales diferentes, ¿no? Es decir, cómo tratar fundamentalmente pues, a un niño que sea altamente sensible y que realmente pues ve el mundo de un modo diferente al niño que no lo es. ¿Cuál es tu opinión, doctor? Un niño altamente sensible es un niño que procesa los estímulos con mayor intensidad, con mayor profundidad. Entonces son niños que requieren de un mayor acompañamiento. Son niños que requieren de un mayor tiempo de parte de los padres para ayudarlos a gestionar sus emociones, porque son más intensas. Entonces, aplica justamente lo mismo, ¿no? La parte de la comunicación, la parte de la respiración, la parte de ayudarles a la comprensión de lo que está sucediendo a nivel de sus emociones, a nivel de sus pensamientos. O sea, realmente dedicarle a un niño, enseñarle a respirar de un modo consciente, debe ser mágico, ¿no? Para el niño, ¿no? Para que el niño se relaje y pueda estar, sea más consciente un poco de lo que hace. Lo que pasa es que la respiración profunda tiende a apagar el sistema de alerta, o sea, tiende a apagar aquello que nos hace justamente en que entremos en un estado mucho más reactivo. Por eso hay que fomentar actividades creativas, o sea, que pinten, que dibujen, que canten, que bailen, actividades con la naturaleza, llevarlos al bosque a caminar, al que abracen un árbol, que caminen descalzos. O sea, todo eso es importante, el llevarlos a un zoológico, que observen a los animales, eh, también que hagan actividades que fomenten la empatía. Esto quiere decir que involucren el cuidado con animales, que puedan acariciar animales, que les puedan dar de comer a los animales. Todo eso puede ayudar, ¿no? También actividades que desarrollen la concentración, que podría ser algún tipo de meditación, actividades que fomenten la autonomía. Esto quiere decir de que aprendan a tomar decisiones, ¿no? No que los padres estén siempre eligiendo y resolviendo sobre lo que van a hacer o no van a hacer de acuerdo a la edad. Todo eso es importante. Bueno, hace Paloma una pregunta y esto me viene un poco al hilo de una cosa, ¿no? Que dice Paloma, las recompensas deben ser inmediatas o pausadas en el tiempo para su mayor aprendizaje. Porque yo he visto recientemente, hemos estado en Navidad, Papá Noel, los Reyes Magos, y realmente todos los niños han tenido, muchos niños han tenido super mogollón de regalos,
de titos, abuelos, papás, vecinos, etcétera, y los niños realmente pueden no valorar toda esa amalgama de tanto juguete y de tanta cosa, ¿no? Por eso viene un poco el hilo de lo que está diciendo Paloma, ¿no? El, las recompensas deben ser inmediatas o pausadas en el tiempo, o excesivas, ¿no? Como en el caso este que estoy diciendo. Pues lo que pasa es que ahí hacemos un cerebro más adicto a la dopamina. O sea, todo lo que tiene que ver con recompensa genera placer, ¿no? Entonces, cuando tendemos a estar premiando y recompensando a los hijos, generamos mayor estimulación y activación en las áreas que justamente tienen que ver con la generación del placer. Esto puede provocar de que ese cerebro sea mucho más susceptible a estímulos que busquen generar justamente placer. O sea, en otras palabras, vas a ser a un niño menos autocontrolado o a una niña menos autocontrolada. Maravilloso. Bueno, pues, doctor, ¿alguna cosa más que quieras comentar que no te haya preguntado, que consideres oportuno decir? Rosa, Paloma, Carolina, Bob, podéis hacer realmente, bueno, aquella pregunta que consideréis oportuna hacer, que tengáis ahora una maravillosa oportunidad. Y tú, doctor, si tienes alguna cosa más para comentar de que no hayas comentado, pues sería maravilloso que lo compartieras. Pues nada más mencionar que el estrés no es malo, ¿no? El Eso, estrés es un factor importante en el cual ayuda a los niños a que puedan superar desafíos, ¿no? Ya comenté que mejora las capacidades cognitivas. eh, para ayudar a gestionar el estrés es necesario enseñarles técnicas de respiración, el ejercicio regular, el apoyo emocional. Es muy importante que se tome el tiempo para que el niño pueda reconocer sus emociones, las pueda expresar. Eso es muy importante. Eh, Después de ahí creo que todo lo hablamos, todo se comentó. Eh, y bueno, yo les haría la reflexión a los padres de que realmente se den el tiempo, se tomen el tiempo de educar a sus hijos, ¿no? Que no estén generándoles recompensas inmediatas para comprar tiempo, porque eso es lo peor que podemos hacer. Eso hace a un niño impulsivo, eso hace a un niño reactivo, más agresivo. ¿Por qué? Porque estamos enseñándole al cerebro a ser adicto, adicto a la recompensa, adicto a la gratificación inmediata. Entonces no enseñamos a que se retrase y que cuiden su conducta. O sea, llegan, tocan el timbre y le dicen al niño, anda, diles que no estoy. Les enseñas a mentir, ¿no? Cuando tú los condicionas y les dices, vámonos a tal lado y te compro un helado, les enseñas a manipular. Entonces, realmente la conducta humana va a provenir siempre de un proceso de modelado y eso hay que cuidar, ¿no? Requerimos de padres que tomen realmente conciencia de la importancia de dar tiempo de calidad. muy bien, pues yo solo me queda deciros lo siguiente. Como han habido algunas personas que se han incorporado después de empezar el programa, lo pueden ver entero en Facebook o en YouTube, en mi canal Antonio Te Responde. Yo le pasaré a Paloma la grabación, tanto por WhatsApp como por mail, para que ella pues le dé el uso que considere oportuno por si alguien quiere oír de nuevo los comentarios, las enseñanzas de Francisco de Rojas. Solo me queda desearle a Paloma, como siempre, a desearle, bueno, desearle no, agradecerle su, su, su amabilidad siempre, su tiempo para conmigo. Y muchas gracias, Paloma. Yo quiero agradecer al doctor y a ti también la amabilidad y la sencillez con la que explica todos sus planteamientos y las preguntas, ya que el tema neuropsicológico es complicado.
a nivel de comunicación y él hace que podamos entender de una manera más llana todo lo que es este tema tan importante hoy día. Y agradecerte a ti, Antonio, también, siempre tu colaboración. Siempre es un placer charlar con el doctor Francisco Javier Rojas y contigo, Paloma. Que por cierto, mañana tenemos otra cita a las 7:15. Esta semana para mí está siendo un tanto atípica, ¿no? Ayer no hice el programa, hoy, mañana tal, o sea, está siendo un tanto atípica esta semana para mí. Bueno, pues lo dicho, si alguien desea oír los comentarios del doctor Francisco Javier Rojas, pues tiene la oportunidad de pedírselo a Paloma, de verlo en YouTube, o verlo en Facebook, o pedírmelo a mí si lo desean oportuno. Doctor, como siempre, mi más profundo agradecimiento y recuerdo que la semana que viene vamos a seguir hablando de educación consciente para los niños, de educación consciente para los papás y para los niños. Pero, así que espero que este tema os guste porque puede ser interesante, porque los niños de ahora, bueno, pues serán los papás y los abuelos de mañana. Doctor, un gran abrazo grandísimo, como decís allá en México, bueno, en México, donde resides ahora, un gran apapacho. Palabra que Muchas gracias Antonio, a tu público. Y bueno, espero que lo que platicamos de alguna manera quede un poco o sirva más bien a que tomemos conciencia de la importancia del rol de ser padres, ¿no? Porque de ahí se desprenden muchas cosas bueno, que después, más adelante, se pueden salir de control y darnos mucho dolor de cabeza. El no dar tiempo para que aprenda el niño a tomar conciencia es un error que nos va a costar, ¿no? Muchos dolores de cabeza después. Patricia, bueno, yo he de decirte, doctor, con tu permiso, le voy a mandar esta grabación a mi hija, que tiene dos niñas pequeñas, para que ella, pues de alguna manera, muchas cosas las hace ella, pero no está de más decirle que lo que hace está bien hecho. Así que si tenéis hijos o tenéis nietos, creo que sería interesante poder hacer lo mismo, si os parece oportuno, porque irá en beneficio de todos, ¿no? Así que un gran abrazo, doctor, como siempre. Tendré la grabación en YouTube, te la mandaré, sí, bueno, la colgaré ahora después, Paloma. Creo Muchas que sí, Antonio, pues un fuerte abrazo y chao, un abrazo, chao, adiós, muchas gracias por el espacio. adiós. Un gusto, un placer estar aquí nuevamente.